Muy bien. Pues ya como os avancé un poquito esta mañana, voy a cambiar un poquito todo. No, o sea, no cambia todo, porque seguimos haciendo ave, no hacemos mamíferos ni cosas raras de estas, pero sí que vamos a hacer un par de cambios, habiendo visto cómo ha ido desde abril, que es cuando comenzamos el ave, hasta ahora, ¿sí? Y es bueno cambiar, ¿sí? Si es para mejorar, si es para hacerlo un poquito más a lo que queremos hacer aquí, pues eso es mejor, ¿vale? Entonces, el cambio creo más importante, más significativo para vosotros en este aspecto va a ser el hecho de que las preguntas, en vez de hacerlas por equipo, las vamos a hacer de forma individual, ¿vale? Tú vas a hacer una pregunta o dos de algo que te es útil recordar de cada sesión, ¿sí? O sea, algo que te haya sido de pensamiento, pues mira, esto sería bueno recordarlo, ¿no? O sea, este pensamiento, decir, pues a la hora de estudiar la Biblia, no qué es lo más complejo, ni qué es lo más retorcido, no, ¿vale? Porque a veces nos pasa eso, ¿vale? Voy a acordarme de que los monólogos de Moisés ¿vale? Quizás eso no va a ser lo más edificante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a ti en tu vida cristiana al progresar? Tú dices, bueno, pues, no sé, hoy no ha sido nada muy útil. Pues, lo siento, ¿vale? Pues me sabría mal que sales de una sesión así y no te ha sido nada útil, ¿vale? Pues espero que algo puedas encontrar. Entonces, lo digo ahora al principio, antes de comenzar, porque pues quizás tú quieres ir apuntando en tu libreta, oye, pues mira, esta sería una buena pregunta, y te la apuntas. ¿Cómo me la haces llegar a mí? Telegram, ¿vale? Todo el mundo tiene Telegram, ¿sí? Y todo el mundo me tiene a mí de contacto fijo, ¿vale? Entonces me mandas un Telegram, Josué, mira, a mí me ha parecido bien esta pregunta. No tiene que ser nada muy complejo ni muy complicado, ¿vale? Pero lo bueno que nos hará eso es que cuando hagamos las sesiones de preguntas la semana que viene, ya no será por equipos, o sea, será por equipos, porque tendremos los 3 equipos y tal, pero saldrán todos los equipos para todas las preguntas, ¿sí? Porque como serán preguntas de, yo qué sé, pues tendremos una pregunta de Claudia, no diremos que es de Claudia, ¿vale? Pero diríamos, pues mira, tendremos esta pregunta y saldrá una persona de cada equipo, ¿de acuerdo? Pero me gustaría enfatizar, ya sé que soy un pesado con esto, pero me gustaría enfatizar, la idea de las preguntas es que podamos crecer en edificación, ¿sí? Que no sea una cuestión puramente intelectual, ¿sí? De aprender datos si no nos sirve en nuestro andar diario, déjalo y vámonos, ¿no? O sea, hacemos otras cosas que podemos hacer. La idea es que podamos crecer en Cristo y en su conocimiento y en el propósito de por qué tenemos estas escrituras. ¿Me explico o no? ¿Sí? Entonces, que ese sea el pensamiento. Tú dices, bueno, pues, si no estás muy seguro si es una pregunta adecuada o no, mándamela, ¿vale? Y si no veo que tal, pues ya está, no pasa nada, sí, pero mándamela. No estés ahí con el debate, es que quizás no es suficiente, no tengas ese pensamiento, ¿sí? O sea, por ahí no hace falta que vayas, ¿vale? ¿Me he explicado o no me he explicado? A ver, mirando la cara a veces no... Venga. Entonces, a medida que vayáis escuchando hoy, pues quizás dices, pues mira, esto es un buen punto para hacer una pregunta, ¿no? Porque es algo muy útil para ir recordando, ¿no? Pues, especialmente hoy, vamos a estar haciendo una mirada hacia los libros históricos, ¿sí? No vamos a empezar con Josué, os dije la semana pasada que vamos a empezar con Josué. Desafortunadamente, al estar empezando a estudiarlo, dije, bueno, pero antes de estudiar directamente el libro de Josué, tenemos que mirar en esta nueva sección donde nos estamos adentrando, al igual que hicimos con el Pentateuco, pues estamos empezando una nueva sección de libros de la Biblia, ¿sí? Entonces, antes de continuar, por eso, vamos a orar
y después tengo un vídeo breve para enseñaros antes de continuar hacia los libros históricos, ¿vale? Para un poco de memoria histórica hacia atrás, ¿vale? Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias ahora por este tiempo que podemos pasar juntos, y te quiero pedir que nos bendigas, Señor, al tratar estos temas, que podamos aprender más de tu palabra, Señor, que sea útil para nuestras vidas. Este libro que decimos que es la base de nuestra vida, queremos aprender más de ese libro para que sea útil en aprender más de ti, Señor. Quiero pedirte todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues antes de continuar, vemos este pequeño vídeo que es acerca de la ley del Moisés, el propósito de la ley de Moisés, ¿sí? Y estamos siempre mirando hacia atrás antes de ir hacia adelante. Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torá es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes. Y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad. Y al seguirlas, Israel demostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia. Y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original. Y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente sus mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebeliones. Luego más leyes. Y de nuevo rebelión. Luego más leyes, más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya, ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios, me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón, la historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro libre, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia.
Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que Él vino a resolver ese problema y en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, Él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que Él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley, no matarás, y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Fíjate, Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, Él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, Él le dijo a sus seguidores que Él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Muy bien. Entonces, nos metemos ahora en el tema de los libros históricos, o como decían en este vídeo, ¿cómo se llamaban? Proféticos, ¿vale? Constituyen un amplio segmento del Antiguo Testamento en nuestra Biblia española. Estos libros son secuenciales y comienzan con Josué y terminan con Esther. La Biblia hebrea se divide en tres. Ya lo hemos visto aquí: la ley, los profetas y los escritos. Entonces ahora nos adentramos en esta parte de los profetas, ¿sí? Los profetas. Los libros de la historia encuentran en la segunda y tercera división. Tendríamos aquí los profetas, serían de Josué a Segunda de Reyes, todos los libros menos Ruth, porque Ruth entraría dentro de los escritos, que sería Ruth, Esther, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas, ¿vale? Los libros son los mismos en lo que son las secuencias de los escritos judíos, ¿vale? Pero la secuencia es diferente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Y los escritos no estaban en su división de profetas, por eso? No, en la división de profetas no, son separados. O sea, profeta sería eso, lo que vamos a mirar ahora. Más los profetas. Más los profetas, sí, claro. Perdón, lo que son los profetas se llaman los profetas. Estos son los antiguos profetas, lo que ellos llaman los antiguos profetas, ¿sí? Pero está dentro de los profetas también, dentro del... Es como un subgrupo de los profetas, ¿sí? Así que esto es lo que tenemos como los profetas antiguos. Nosotros no vamos a llamar los profetas antiguos, pero nos vamos a hacer un liazo, ¿vale? Pero simplemente os lo comento porque esto es como se llama dentro de la literatura hebrea, ¿de acuerdo? Dentro de lo que se llama para el conocimiento de los judíos es como se llama, ¿vale? El hecho de que gran parte del Antiguo Testamento sea historia es significativo. Por un lado, marca la religión bíblica como diferente de otras religiones del Antiguo Oriente Próximo, ya fueran egipcias, cananeas o mesopotámicas. Prácticamente toda la literatura religiosa de los vecinos de Israel era en forma de mitos que describían a las deidades concebidas humanamente y a menudo pues humanizadas con más vicios que virtudes. Esto lo podemos ver incluso en las leyendas
de los dioses de Roma y de Grecia, ¿sí? Tienes esos dioses que parecen más humanos y terrenales, con todas las pasiones que tienen ¿cuál es lo opuesto de virtud? Los vicios, ¿no? Dices, vaya problemones que tenían en el panteón, ¿verdad? Y es así, o sea, como dioses no merecían la pena seguirles, porque eran súper inestables, o sea, un buen día estabas en gracia con ellos y otro día, pues porque les daba la gana, te estropeaban todo. No sé si habéis leído alguna cuestión de historia, ¿no? Pero la religión bíblica descansa sobre, pues, ese fundamento histórico. La religión y lo que leemos en las Escrituras, vemos que Dios existe eternamente, con independencia de las concepciones del hombre, y que Dios se revela a través del tiempo y del espacio, y que es una realidad. Pero por otra parte, los libros históricos son esenciales para trazar el plan redentor de Dios y el propósito que alcanza en su clímax cuando en el cumplimiento del tiempo viene Cristo. Los libros históricos dan cuerpo a la promesa de la semilla prometida en el Pentateuco, que ya lo hemos visto. La simiente de la mujer vendría a través de la simiente de Abraham, que vendría a través de la simiente de Isaac, que vendría a través de la simiente de Jacob / Israel. Tendría que haber un Israel si iba a haber un Cristo, ¿sí? Entonces, esto en Romanos 9, 4 al 5, nos habla acerca de que la necesidad de que Israel estuviera allí, ¿sí? Para que Cristo pudiera venir. Ahora, en consecuencia, hay una historia un tanto accidentada, nos lo estaban explicando ahora mismo en el vídeo, ¿verdad? Leyes, y después ¿qué había? Rebelión, y después más leyes y más rebelión, ¿verdad? Suena a tu casa, ¿verdad? Me voy a poner más normas. ¿Y qué pasa cuando pones más normas? Más rebelión, ¿verdad? Rebelión en la granja. Entonces, sí, y cuantas más cosas pones, pues el pueblo de Israel se iba rebelando una y otra vez. Entonces, había momentos que parecía que la semilla de la serpiente iba a ganar, que los judíos habían metido la pata tan hasta el fondo, que parecía que ya no iban a salir de allí. Pero una y otra vez, tanto si la oposición venía de fuera, con una nación que venía y les llevaba, ¿os acordáis? Estamos hablando de aquí de que hacían cosas tan mal, que Dios enviaba un ejército, una nación, para destruir mucho de lo que había. Después la nación se dividió. Y después estamos hablando de que llegó a un punto de que al final Dios tiene que enviar un ejército para que se los lleve a una tierra que ni siquiera era la suya. Imagínate hasta qué punto llega la historia accidentada de Israel. Pero, una y otra vez, el propósito de Dios de preparar el camino para que Cristo viniera directamente en el tiempo indicado. ¿Cuántos judíos quizás pensaban, ¡buah! Es que en el reino de David es el rey que estábamos buscando, es el... Vale, David no fue, vale, pues Salomón con toda su grandeza y con toda la opulencia, y ahora es cuando vendrá el Mesías, ¿verdad? ¿Qué pensaríamos nosotros? Ahora es el momento glorioso. Pues no. ¿Cuándo viene el Mesías? Cuando la nación de Israel está ocupada por el reino de los romanos. Han sido conquistados, están ahí en medio. Y dices, ¿ahora es el momento? Pues sí, ahora es el momento. Por eso, tantas veces tenemos que pensar, bueno, es que los momentos de Dios no son los momentos nuestros, ¿sí? Nosotros pensamos, ahora es cuando sería idóneo para que pase esto. Pero quizás Dios tiene otros planes y en sus propósitos son diferentes.
El desarrollo del plan redentor de Dios registrado en el registro de la historia hebrea incluye muchas lecciones espirituales. La historia es algo más que datos sobre personas, es algo más que acontecimientos o fechas. Es significativo que el salmista, antes de repasar la historia de Israel, en el Salmo 78, dijo que abriría su boca en parábola, en hechos, dicho de otras palabras, lo que les ocurrió al pueblo de Israel eran como algo más, algo de la esfera espiritual. O sea, cuando vemos la historia, no podemos decir, ah, mira, simplemente es historia, y ya está. Como diríamos, pues, la historia de Inglaterra del siglo XV, ¿vale? Es historia y ya está. Pero es que la historia de Israel está allí con otro propósito. Está allí para ayudarnos a poder crecer, a poder ver lo que ocurrió. Y por eso, cuando estemos analizando estos libros que nos vienen ahora, es para poder ver y decir, uy, mira lo que pasó cuando pasó esto. Estos libros están ahí, nos dice, ¿no? En el Nuevo Testamento están escritos para que aprendamos. La historia bíblica enseña lecciones de moral, de ética. Nos habla acerca de las consecuencias del pecado. Tú haces esto y sí, quizás al momento no lo ves, pero está ahí. Va a pasar algo. Y las bendiciones de la obediencia y de la fidelidad a la alianza, al pacto, a estar allí con Dios y seguir con Dios. Quizás tú dices, bueno, lo estoy pasando mal ahora mismo, ya, pero continúa, sigue hacia adelante con Dios. Y ya verás cómo las cosas, al final de la historia, quizás tú no lo ves en tu vida, es posible, no lo sé. Hay personas que murieron y no dijeron, ah, mira, ahora veo el resultado de... No, quizás no lo vieron hasta que llegaron al cielo. Eso es una realidad que también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que quizás las bendiciones de la fidelidad, quizás tú no lo vas a ver aquí y ahora, ¿sí? Eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta. La conexión de la historia bíblica con la progresión de la redención, con todas sus implicaciones y aplicaciones, la hace única en los registros históricos. Esta singularidad a veces pone la historia del Antiguo Testamento en desacuerdo. A veces vemos cosas en el Antiguo Testamento y hay documentos históricos que quizás son diferentes, nos dicen una cosa diferente, ¿vale? No es sorprendente que los críticos racionalistas de las Escrituras citen puntos de desacuerdo como prueba de errores en la Biblia, pero más bien los puntos de contradicción evidencian errores en los relatos seculares. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, pues porque te puede pasar en algún momento donde dicen, ah, pero es que en el Antiguo Testamento dice esto, pero después hay documentos históricos que prueban lo contrario, ¿vale? Si te pasa eso, sería bueno ver, a ver cuántas fuentes tienen esos documentos seculares. Digo, cuántas fuentes, porque un documento secular tiene un cierto número de fuentes, ¿sí? Y hay que mirar. Pero ya te aseguro que la Biblia innumerables veces va a estar por encima, pero muy por encima de lo que esas fuentes seculares van a tener. Comprender algo de la naturaleza de la escritura de la historia ayuda a confirmar esta conclusión. Escribir historia requiere dos cosas. Requiere conocimiento del pasado y un punto de vista que determine lo que es significativo del pasado, ¿vale? O sea, para poder escribir historia tienes que poder tener conocimiento del pasado y tener un punto de vista que determine lo que es significativo del pasado. ¿Por qué lo escribo esto? Muy sencillamente, pues si tú no conoces el pasado, no escribas del pasado, por favor, ¿vale? Pues yo voy a escribir acerca de Julio César. Julio César tenía una nariz puntiaguda, y yo lo que te voy a decir de Julio César básicamente me limita a los cómics de Asterix, ¿vale? O sea, ese es mi conocimiento de Julio César, básicamente, ¿vale? Yo no quieres que yo escriba acerca de Julio César, porque yo no tengo un conocimiento del pasado. Pero, aparte de eso, requiere un punto de vista
que determine qué es importante. ¿Y sabéis lo que pasa muchas veces con cuanto a la historia? ¿Quién escribe la historia? Historiadores, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con la historia? A veces, cuando tú lees una historia, ¿qué estás leyendo? La versión de esa persona, de esa historia. ¿Sí? Y no sé si os ha pasado alguna vez que dices, buah, nunca me habían contado la historia de esta forma. Y estás viendo la misma historia del pasado y te la acaban de dar una vuelta, no una vuelta de mentira, sino te están enseñando otra perspectiva que tú dices, buah, pues nunca la había visto así, ¿no? Nunca había entendido esta cosa, ¿no? De esta forma. Entonces, ¿qué es lo significativo? Y aquí es donde entramos un poquito en las cosas que están escritas en estos libros históricos. Toda historia secular se resiente de estos dos temas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen el conocimiento del pasado basado en lo que otras personas han escrito del pasado, porque no estaban allí, ¿sí? Y después tienen un punto de vista que, pues quieras que no, está, ¿cómo diríamos? Manchado, condicionado, ¿sí? Yo no voy a escribir lo mismo acerca de una cierta cosa que quizás escribiría otra persona con otro punto de vista, ¿sí? Ningún autor humano, ninguno, sea creyente o no sea creyente, ningún autor humano conoce todo el pasado y cada autor humano tiene un punto de vista que te lo va a enseñar de su punto de vista, ¿sí? Un peruano no va a escribir acerca de la historia de España, por decir algo, como le escribiría un español, ¿no? Un mexicano, no nos hablaría acerca de la invasión de los españoles a México como lo haría el español. Bueno, estamos aquí metiéndonos con el pobre español, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Esto me hace recordar, vi el otro día una imagen, alguien del ministro de Cultura, creo, de Inglaterra, había enviado un tuit, un X ahora se llama, ¿no? Y ponía, ¿qué es lo que hacen los británicos mejor que nadie? ¿No? Y alguien había contestado, habéis ayudado a más países a conseguir un día de la independencia, ¿no? Y era una buena, porque claro, Inglaterra había invadido tantos países que hay muchos países que tienen un día de la independencia gracias a los ingleses, ¿no? Pero claro, los ingleses quizás no lo ven de esa forma. De hecho, el otro día vimos un vídeo de una novela que se llama Horatio Hornblower. Y entonces estábamos viendo el vídeo y en el vídeo salía nadie podrá batir la gran... la armada británica, ¿no? Y claro, te ríes porque tú sabes que después en la historia cosas que pasan con la armada británica, ¿no? O la española, o la portuguesa, ¿no? Que dices, potencias, y ahora... No estoy diciendo que no seamos una potencia, pero, ¿sabes? Todos esos países que... Pero claro, estamos viviendo y con conocimiento del pasado no estamos allí. Y después estamos condicionados, pero todos, Tú estás condicionado, yo estoy condicionado. Pero la mayoría de los documentos históricos, aparte, lo que conocemos del pasado, imagínate que yo le digo, a ver, alguien que escriba bien aquí. ¿A alguien le gusta escribir? Que quizás yo no lo sé. ¿Sí? ¿A alguien le gusta escribir o no? Nadie. A nadie le gusta escribir. Muy bien. Vale, vamos a imaginarnos que a Gerson le gusta escribir. Vamos a imaginar que Gerson está diciendo mucha imaginación. Vale. O sea, a modo ilustrativo, ¿vale? Imaginaos que yo le digo a Gerson, quiero que tú escribas mi biografía, ¿vale? Pero quiero que me dejes a buena luz, ¿vale? Escribe las cosas bien, ¿no? Escribe las cosas buenas en mi biografía, ¿vale? Porque yo estoy vivo todavía, ¿sí?
Imaginaros que ahora soy un rey y que le digo a un escriba, vale, quiero que escribas mi biografía, escriba, súbdito mío, y si no lo escribes bien, te mato. ¿Vale? Entonces el escriba escribe las mil maravillas de este hombre, o sea, lo mejorcito de lo mejorcito, ¿sí? Porque sabe que su vida, literalmente, depende de cómo de bien le deje a su amado rey. Y ese documento es lo que nosotros tenemos ahora históricamente. Este rey fue lo mejorcito. Estos son los documentos que tenemos históricamente, menos la Biblia. Porque la Biblia no hace esto. Ya lo sabéis vosotros. tiene cada caso de cada rey que dices, ¿y esto por qué está aquí exactamente? Porque esto no lo habría escrito un súbdito del rey. De hecho, lo escribieron algunos súbditos del rey, pero escribieron lo que era verdad. Porque es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque antes se quería preservar ese legado para el rey. Y se basaban en un conocimiento sobre lo que está ahí. Entonces, escribir una historia verdadera significa que se requiere omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Saberlo todo. ¿Quién lo sabe todo? Solo Dios. ¿Sí? Gerson no lo sabe todo, ni de mí, ni de nadie, pero requiere una omnisciencia, requiere que Dios sea quien está escribiendo todo eso. Y solo Dios tiene esa perspectiva infinitamente santa y puede seleccionar lo que es realmente importante. En un sentido muy real, la Biblia es la única historia verdaderamente significativa e inefablemente exacta jamás escrita. Así que, de todas las cosas que sucedieron en el mundo entre los siglos XV a.C. y 5 a.C., los libros históricos que vamos a estar emprendiendo ahora registran las cosas más importantes que hay que saber y creer. Entonces, los siglos de la historia hebrea que abarcan los libros históricos se dividen lógicamente en 6 partes, ¿vale? Y vamos a mirar estas 6 partes muy brevemente, muy rápidamente, ¿vale? Pero para que lo podáis apuntar si lo queréis apuntar, ¿vale? La primera es la conquista del 1406 al 1380 antes de Cristo. Después tenemos el periodo de los jueces del 1380 al 1050 antes de Cristo. Después tenemos el periodo de monarquía del 1050 al 931 antes de Cristo. Yo obviamente no he hecho los números aquí, ¿vale? O sea, esto es alguien que sabía mucho más que yo y que lo ha estudiado mucho más que yo. Ha estado escribiendo estos números, ¿sí? Entonces, tenemos la monarquía del 1050 al 931 antes de Cristo y después tenemos la monarquía dividida del 931 al 586 antes de Cristo. Después tenemos el exilio del 586 al 539 antes de Cristo y finalmente el postexilio del 539 al 424 antes de Cristo. Cada uno de estos periodos se relaciona de algún modo con las promesas y las advertencias del Pentateuco, en particular en el Deuteronomio. Uno de los grandes temas del Deuteronomio se refiere a la promesa divina de la tierra, cuya posesión estaba condicionada por la fe y la obediencia de las exigencias de ese pacto. La tierra se refería a un territorio literal, o sea, era algo físico. Pero lo más significativo es que Dios está utilizando la tierra literal como una ilustración de lo que se consigue espiritualmente. El descanso en la tierra asociada con la experiencia y el disfrute de la presencia de Dios. Moisés dejó claro que tanto la entrada como la conquista de la tierra requerían fe. O sea, si tú no creías que Dios podía, no iba a pasar. Por mucho que Dios podía, ¿sí? Y esto no te recuerda a ti lo que te pasa en tu propia vida, que dices, vale, sí, Dios puede, pero ¿realmente lo crees en fe? ¿Obra en fe? Dios puede, pero tú tienes que creer en fe que eso va a pasar. Entonces, 3 partes del pacto
del contrato de la tierra son evidentes en los libros históricos. Muy sencillo, es algo que obviamente yo creo que lo sabéis, ¿no? Pero en primer lugar, si cumplían los mandamientos, Dios les bendeciría, ¿sí? O sea, si cumplían lo que Dios decía, Dios les iba a bendecir. En Deuteronomio 28, del 1 al 2, del 8 al 13, pues tenemos estos pensamientos de que Dios dice, bueno, haced lo que yo os mando y yo os voy a bendecir. Y por otra parte, ¿qué pensáis? Si no los cumplen, si violaban los mandamientos, Dios los iba a maldecir. Dios iba, estábamos leyendo, esta tierra os vomitará. ¿Sí? En Levítico estábamos leyendo de que Dios no iba a estar contento ahí con las manos cruzadas. Pues sí, hacer lo que os dé la gana. No, Dios no dice eso. Principalmente, pues, arrancándolos de la tierra, dispersándolos entre las naciones. Esto ya está en Deuteronomio, capítulo 28, ¿sí? Que Dios dice, si no hacéis lo que yo os digo, os arrancaré de la tierra y os dispersaré entre las naciones. ¿Eso pasó, sí o no? Sí, sí que pasó. Pero ya estaban advertidos. La accidentada historia de Israel refleja cada uno de estos puntos principales, ¿no? Pero, en tercer lugar, y también sumamente importante por cómo se nos refleja a nosotros en nuestra vida, es que si volvían al Señor, Él tendría piedad de ellos. ¿Sí? O sea, que esto es algo que tenemos que tener muy claro al estudiar estos libros. Que estos tres puntos pasan. Dios dice, si cumplís lo que yo os digo, os voy a bendecir. Si no lo hacéis, os voy a maldecir. Pero en el momento que vosotros queráis volver, os aceptaré. ¿Sí? Y no estaré ahí con las exigencias, ni con el... No. Lo que os he pedido antes será lo que os pediré después. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la cuestión de que los métodos que utilizaba Dios para ejecutar su voluntad. En la conquista, la soberbia sobre las diversas naciones cananeas era obvia, mientras el Señor luchaba por Israel. Durante los jueces, el Señor utilizó a algunos de estos cananeos como instrumento para castigar a su pueblo. En medio de cumplir su voluntad fue más obvio cuando llegó el momento en que Israel y después luego Judá fueran expulsados a la tierra. Con respecto a Israel, el Señor usó a los asirios como su arma militar y políticamente. Asiria se había convertido en la nación más poderosa. Forjaron un plan de deportación para controlar sus vastos territorios, quitaban a gente donde vivían, los llevaban a otra parte para mezclarlos a todos, ¿sí? Entonces, en el momento que Dios exilió a Israel, los asirios eran suficientemente poderosos para conquistar Judá también, pero Dios se lo impidió hacerlo hasta que Judá estuviera preparado para ese juicio. Ese día llegó y entonces Dios utilizó a los babilonios para cumplir su propósito. En tres etapas, en el 605, después en el 597, después en el 586, los babilonios bajo el siervo de Dios, Nabucodonosor, porque era un siervo de Dios aunque no lo supiera, pues exiliaron a Judá de la tierra. Pero en el día que Dios se propuso traer de vuelta a su pueblo, Dios usó a otro. ¿Alguien se acuerda? A un rey persa, que era Ciro, ¿sí? Y entonces Dios levantó a Ciro, el rey persa, y mientras que los babilonios continuaran esta práctica que habían aprendido de la deportación de Asiria, Ciro cambió las políticas para permitir que las personas previamente exiliadas pudieran volver de donde habían sido exiliadas. Y aunque Ciro, todos estos reyes, no tenían ni idea de que Dios les estaba usando. Estaban siendo instrumentos en manos de un Dios todopoderoso. Bueno, algunos sí que lo reconocían, ¿sí? Pero muchos de ellos no tenían ni idea. Los cananeos, los asirios, ellos no sabían que estaban siendo instrumentos usados por Dios.
a mí siempre me resulta, ¿no? Ese versículo que lo leemos en Navidad, ese trabalenguas. Siendo Sirenio gobernador de Siria, se hizo un censo. ¿Eh? Al niño que le toca eso decirlo siempre me sale mal. Siendo Sirenio gobernador de Siria, hizo un censo, no sé qué, son cuántos. Sí, no te habías dado cuenta, no. Intenta decirlo 3 veces rápido y ahora tú ya. Sí, el trabalenguas de la Biblia. ¿Qué hizo? Siendo Sirenio gobernador de Siria, hubo un censo por parte de César. Y César nos dijo, a ver, Dios quiere que haga un censo para que José y María, que viven ahí en Nazaret, vayan a Belén. Lejos estaba de su mente José y María, ni que Jesús iban a hacer. Pero Dios usa, y Dios ordena, y Dios mueve, y está allí haciendo todo para que todo vaya de acuerdo a su plan y su propósito. Por eso, no hay casualidades. O sea, si Dios está orquestando todo esto, ¿qué no hay que Dios no orqueste? ¿Sí? ¿Qué hay en tu vida que dices, no, es que esto no tendría que ser así? Pero es. ¿Qué no hay que Dios no controle ni sepa? Y estos hombres, reyes, estaban haciendo la voluntad de Dios, sin ellos realmente saberlo. Entonces el mensaje del libro de los libros históricos es claro. Dios controla el tiempo, las circunstancias, los individuos, los reinos, para cumplir su propósito. Mientras lees todas estas narraciones, presta atención y aprende las lecciones inmediatas que cambiarán tu comportamiento. Esto te tiene que afectar, me tiene que afectar a mí. Ver cómo Dios está obrando en la vida de las personas y decir, uy, pues mira, si Dios obró de esta forma con esta gente, ¿qué no hará conmigo? Pero a medida que leas todos los detalles y aprendas todas las lecciones específicas, hazlo con el ojo mirando hacia la distancia. Y es que Cristo viene. Y ese es el propósito final de todo esto, es Cristo viene. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? A la luz de que Cristo viene. En el día a día, ¿cuál es el propósito de mi vida? Cristo viene. Que mantenga los ojos en ese horizonte. Porque las calamidades que vamos a estar viendo, porque muchas de ellas son calamidades, ¿no? Dicen, madre mía, ¿hasta dónde hemos bajado? ¿Sí? El pueblo de Israel dices, ¿pero no habéis aprendido nada todavía? Bueno, no les pegues tan duro. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces no lo podemos decir nosotros eso a nosotros mismos? Y no has aprendido la lección todavía, yo no he aprendido la lección todavía. Pero mantengamos esos ojos puestos en que Jesús va a volver, Cristo va a volver, y que eso nos aliente a vivir vidas más santas y que seamos más prestos a, hablábamos esta mañana, a dejar las cosas horizontales, ¿no? A dejar las cosas de aquí, que sí, que están bien, pasamos el rato y tal, pero ¿qué es realmente lo importante? Es la eternidad. Entonces, os voy a dar 10 cosas así muy rápidamente a tener en cuenta al meternos ahora en estos libros históricos. No voy a hacer ningún comentario sobre ellas, simplemente las voy a ir diciendo. Tenemos 5 por diapositiva, ¿vale? Primero, que los libros históricos también tienen importancia teológica, ¿sí? Lo iremos viendo esto a medida que vayamos progresando a través de ellos. Segundo, que Josué muestra el valor de la obediencia. Ahora vamos a ir mirando a través de algunos de estos libros, ¿sí? Tenemos el libro de Jueces, relata la casi desesperanza de Israel tras la conquista. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ruth ilustra el cuidado soberano de Dios por los individuos que son fieles a pesar de la apostasía religiosa nacional. Acordaos que Ruth está metida
aquí en Jueces, ¿sí? Era un tiempo horrendo de apostasía nacional de entre los jueces. Samuel traza la historia temprana de la monarquía de Israel. Lo dejaré ahí un momento. Y seguimos. Reyes narra la historia de la monarquía desde Salomón hasta la caída de Jerusalén. Esto comprendería primera y segunda de Reyes, ¿sí? Crónicas es el primer comentario sobre las Escrituras. Esto obviamente lo miraremos mucho más a fondo, ¿vale? Pero esto quizás llegamos en el 2025 o 2026 cuando lleguemos, ¿eh? Si hemos hecho el Pentateuco en 7 meses... Esdras y Nehemías presentan la historia de la restauración en el siglo V a.C., cuando vuelven otra vez a Jerusalén y están edificando los muros, todas esas historias de Esdras y de Nehemías. Esther demuestra cómo el cuidado y la protección soberana de Dios se extienden a su pueblo. Y finalmente la historia de Israel contrasta con el enfoque mitológico del resto del Próximo Oriente Antiguo, ¿sí? Entonces tenemos ahí que, claro, las historias que habían del pasado contrastan completamente con la historia que tenemos nosotros revelada en estos libros, que son muy comunes para nosotros, ¿no? Los leemos y no pensamos que son libros tan viejos, ¿eh? Pero es que son una colección de documentos de los más viejos del mundo, y los tenemos aquí, ¿no? Los tenemos aquí nosotros en nuestras manos, ¿no? Así que ánimo, ¿vale? La semana que viene, ahora os voy a dar unos minutitos para que miréis vuestras notas, saquéis el móvil y me empiecen a llegar algunas preguntas, ¿vale? Así que os voy a dar nada. Como no tiene que ser en grupo, no tenéis que hablarlo con nadie, no tenéis que... Oye, pues a mí me parecía que esto era una buena pregunta, ¿eh? Y no me han cogido mi pregunta. Pues mira, ahora tienes la libertad de enviarme... si tienes más preguntas, mándamelas, ¿eh? Si tienes ahí 1.000 preguntas, pues estupendo. Entonces, os voy a poner aquí un pequeño temporizador para que podáis ir pensando en un límite de tiempo. Os pondré 4 minutitos, ¿vale? Para que así... con el móvil me mandáis al Telegram, por favor, y os pongo aquí 4 minutitos para algo que pues digas, pues mira, esto es bueno para poder acordarme en el futuro. Sí, con las que queráis. Las que queráis. He dicho una como algo que estaría bien, pero no todo el mundo va a escribir preguntas, fijo, y alguien escribirá más de una, fijo, también.
Sí, por favor.